Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Caminandro con su buen amigo Alejandro. En esta ocasión les traigo un bonito podcast y leí uno de los temas que había anotado, la verdad, y era sobre el ruido mental que profundiza nuestro ser y que realmente usa un ruido que es nuestro. Y por nuestro no es que a huevo lo tengamos, sino que el ruido es interno, no tiene nada que ver con el exterior. Porque el ruido, a mi parecer, siempre ha sido interno. Siempre ha sido algo que yace desde la interioridad del ser. Y que muchas veces creemos que es algo exterior, como cuando uno va manejando y empiezan a pitar o bueno, a tocar el claxon los coches, o cuando el simple hecho de que tu compañero agarre unas papitas y se las esté comiendo y cada vez que mastica tú lo escuchas, o la bolsita de papitas, o cualquier ruidito de la silla, cualquier cosa que tú estés escuchando, realmente ese ruido es tuyo. Y por tuyo me refiero a que lo tienes interno, ¿no? No es que tu compañero o que los carros o que X cosa esté haciendo mucho ruido externamente. Más bien tiene que ver con la idea de qué tanto ruido tienes internamente tú. Porque algo que he aprendido, y desde mi experiencia, es que cuando hay mucho escándalo interno, todo es una especie de detonante para que ese ruido se esté intensificando. Entonces, pues no sé, quería hablar de eso, de ese ruido. Y cómo ese ruido a veces es miedo, a veces son gritos, a veces es estrés, a veces es emoción, también puede ser, a veces son nervios también. Entonces, son más, yo pienso que emociones, tiene que ver más con las emociones, ese ruido interno, y la suposición de lo que tiene que pasar y que no está pasando también. Porque, pues no sé si a muchos les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, el hecho de que estoy planeando algo, tengo planeado algo y no surge, y de repente mi cabeza se empieza a llenar de ruido, o a veces quiero hacer cosas y por ese ruido empiezo yo a influir en eso que tenía que pasar pero no pasa, y me empiezo a llenar más de ruido. Entonces, pues no sé, quería hablar de eso. Y también ese ruido, que al mismo tiempo son pensamientos que uno piensa que está pasando, del hecho que vas a hacer algo y te pones a pensar, ¿y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿Y si pasa esto otro? ¿O si pasa esto otro y por ende se detona algo extra algo extra en lo que yo ya no tengo control? Entonces, no sé. Es ese ruido, ¿no? Y también cuántas veces ese ruido y todos esos pensamientos pasan. Porque a veces uno va pensando que puede que pase esto, y muchas veces son cosas negativas. Y puede que pase esto, y puede que pase lo otro, y puede que pase esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y realmente no pasa nada. O sea, no pasa nada literal de que pensaste que iba a pasar X cosa y realmente no pasa nada. O sea, de que, no sé, tienes una mancha en el pantalón, tienes una mancha en la playera y dices, ¡ay Dios, todo el mundo lo está viendo! Y te genera un montón de ruido creer que alguien lo está viendo, y el único que tiene la atención es ahí. Hasta que tú lo mencionas es cuando se dan cuenta que estaba eso. O bueno, a mí me ha pasado muchas veces eso, y no sé si a ustedes les ha pasado eso de que tienen una mancha o tienen alguna situación y dices, espero que no se den cuenta, pero toda tu atención está en eso, e invariablemente en algún punto ellos a lo mejor se dan cuenta, pero no es como porque se estén dando cuenta de eso, sino porque están sintiendo y se están dando cuenta de que tú tienes tu atención
focalizada ahí, ¿no? Entonces, no sé, ese ruido es muy fuerte. Y yo en lo personal trato de silenciar ese ruido. Trato de callarlo. Y además de callarlo, de ponerle atención y ver qué me está diciendo. Porque detrás de lo que me está diciendo hay algo más profundo. O sea, no nada más es gritándote y diciéndote: tienes esto, o regreso al ejemplo de la mancha. Tienes una mancha y todos van a decir: uy, qué sucio, uy, que no lavó bien la playera, uy, que ya se manchó y no sabe comer, uy, esto y lo otro. ¿Y por qué surge eso? O sea, ¿por qué tienes ese ruido? Tal vez de pequeño, yo me ensucié y se burlaron de mí, ¿no? Tal vez yo de pequeño o de más grande, algo me pasó al yo mancharme y me regañaron, ¿no? Y fue una regañada tan fuerte que en mí me marcó, ¿no? Entonces, siempre es como ese ruido. Y siempre nos dicen, bueno, yo he escuchado muchas veces que silencies tu mente, que silencies tu mente, que silencies tu mente. Y que no eres tu mente. Y sí, coincido con eso, no eres tu mente, no eres tus... O sea, por mente me refiero a tus pensamientos, creo que lo planteé mal. No eres tus pensamientos, porque tus pensamientos muchas veces son inculcados, muchas veces son bajo el contexto, muchas veces es por lo que ves en películas, o por lo que has vivido, o por lo que te han contado. Entonces, no siempre esos pensamientos son tú. Simplemente son aprendidos y se pueden ir cambiando, ¿no? Pero esos pensamientos, al final de cuentas, te están diciendo cosas de ti que tienes que arreglar, que en este caso de mí, son pensamientos que yo tengo que arreglar, ¿no? O situaciones que tengo que arreglar para que esos pensamientos no se detonen. Y si se llegan a detonar, yo trabajaré en ellos. Entonces, más allá del solo silenciar mi mente, que es también algo que yo trabajo, no siempre, de ser honesto, pero cuando surgen pensamientos y me atosiga mucho, yo veo qué está pasando en mi mente. No nada más estoy con mucho ruido y no le pongo atención. Simplemente es tanto el ruido que digo: vale, ok, te pongo atención. ¿Qué quieres? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? ¿Qué me quieres decir? Entonces empiezo yo a indagar más allá del ruido que estoy sintiendo y de todas las emociones y sensaciones que estoy sintiendo. Más allá de eso, veo de dónde está surgiendo. Y después de eso, hago una cosa que vi en un video que decía algo así como que imagines un escenario, ¿no? Un escenario en el que pasara. ¿Qué pasaría realmente si pasara eso? Y a veces, cuando ya lo planteas, el escenario de lo peor, por decirlo así, que podría pasar, realmente no es tan malo. Realmente no pasa nada. Y no es que no pase nada, sino que no es tan grave lo que está pasando. O sea, es como de... Vale, regreso a lo de la mancha. Tienes una mancha y ¿qué te van a decir? Uy, te ensuciaste. Y ya, el peor escenario es que es tal vez que se rían de ti y a la semana ya no sea un chiste. O sea, van a regresar a su casa y probablemente sea un chiste que después te digan de: oye, hoy no traes manchada la playera. Pero en ese momento ya te va a dar risa. Entonces, hasta a lo mejor tú respondes con un chiste, o bueno, yo respondo con un chiste. Creo que eso es lo que yo haría, responder con un chiste de: uy, no, es que ahora sí lavé mi ropa. No, es que ahora sí había jabón en mi casa. Entonces es responder con una respuesta graciosa y realmente no pasa algo tan grave. Creo que son muy pocas las situaciones en las que podría suceder algo muy grave, y por pocas no me refiero a improbables, sino que realmente son situaciones que realmente no atañan mucho a tu vida, o no siempre.
Y también uno se empieza a preocupar, o yo me preocupo de muchas cosas muy pendejas que no tienen sentido, ¿no? Y eso es lo que provoca ese ruido. Entonces, yo no estoy a favor ni en contra de que silencies tu mente. Creo que silenciar tu mente está chido, porque es una sensación muy, muy, muy bonita. Está muy, muy, muy chingona esa sensación, en la que al tú silenciar tu mente también es como eliminar de cierta manera expectativas, porque realmente la que genera expectativas son las ideas, es el ruido mental del espero que pase esto, y luego si pasa esto va a pasar esto. Entonces se empieza a hacer como una bola de nieve de pensamientos, y al tú silenciarlo es como va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Y ese ruido se anula. Pero a la vez, al no tener ese ruido, es como si ya no hubiera de cierta manera preocupación por lo que vaya a pasar. Y por preocupación no me refiero a que uno no tome en cuenta riesgos, como, no sé, te avientas de un paracaídas y obviamente tomas el riesgo, obviamente sabes que puede pasar algo, que de preferencia que no pase, ¿no? Pero sabes que ahí está. Pero no generas una expectativa mala, ni generas un ruido mental, ni generas miedo, ni generas una cosa súper mega chingona. O a lo mejor sí, pero no vas con una expectativa, ¿no? O tal vez me estoy confundiendo y el tema que estoy uniendo entre ruido mental y expectativa no tiene nada que ver, pero como lo estoy uniendo creo que sí tiene que ver. La expectativa genera ruido mental. Entonces, una expectativa mal planteada y una expectativa tan grande puede resultar en un mucho ruido, porque después de no haberse cumplido esa expectativa es cuando surge ese ruido, como el ¿qué hice, no? ¿Qué hice mal para que no surgiera esa expectativa que yo tenía? ¿Qué pasó? Y realmente las expectativas muchas veces tampoco sirven de nada, porque también quitas un poco de sorpresa, ¿no? Pienso yo. La expectativa anula de cierta manera lo que va a pasar, porque tú ya lo esperabas y lo único que pasa ahí es un uy, qué bueno que pasó esto. Qué bueno que sí pasó. Pero anulas la emoción. Y no me acordaba de eso, sí es cierto. Cuando anulas cuando tienes una suposición, anulas la experiencia real de cierta manera, porque es algo que ya habías visto. Y por suposición no quiero que lo piensen como visualización, o como esa cosa de que te imagines lo que eres. Y es que ya me estoy confundiendo yo con los temas, porque estoy tratando de abarcar muchos temas. Entonces me voy a regresar un poco a lo de las suposiciones. Ya después toco el tema de eso de las visualizaciones y esas cosas, o tal vez no lo toco, ya veré yo. Pero pues eso, regresamos al ruido. Regreso al ruido. Entonces, ¿cuántas veces el ruido lo único que nos provoca es un ruido, un día malo? Y cuando te das cuenta, no hay ruido, no hay nada de ruido. No sé si les ha pasado, porque a mí sí me ha pasado, que yo he estado de que en silencio en mi casa, no hay ruido, los vecinos no están con su música, no hay claxon de carros, no hay nada de ruido, pero mi mente parece una estación de radio mal puesta y nada más escucha el shhh. Y es mucho ruido y realmente ese ruido simplemente es una emoción que es como si estuviera golpeando. No lo había visto así. El ruido es provocado por una emoción que quiere ser escuchada y que quiere ser expresada. Por eso surge el ruido. Porque a veces es como uno ya viene enojado de la casa o del trabajo a la casa, o sea, de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, y es mucho ruido lo que hay, ¿no?
Y uno llega con mucho ruido y cree que ahí hay ruido, pero realmente no hay ruido. Realmente tal vez nada más estaba molesto desde que estaba en el trabajo o desde que estaba en la casa. Y ese ruido lo viene jalando, ¿no? Es como si te trajeras la radio pegada a la oreja y creyeras que todos están haciendo ruido cuando nadie está haciendo ruido. Realmente el ruido es tuyo, ¿no? Y creo que ahí es donde uno tiene que discernir y decir, ok, no hay ruido. Y ahí es donde entra en juego, desde mi punto de vista, la presencia. La presencia de estar en el lugar. La presencia de realmente escuchar afuera. Porque creo que no tiene nada de malo escuchar afuera. Porque muchas veces es como de, escucha tu interior, escucha tu interior. Pero si tu interior está gritando y tienes un putero de ruido, sí, escucha tu interior. Pero tal vez para calmarlo y aprender a escucharlo, escuchas afuera y dices, ¿por qué viene esa sensación? Realmente el ruido es mío. Entonces como que bajas un poquito el tono, pero después de eso profundizas. O profundizas durante el ruido, ¿no? También no pasa nada. O sea, algo has de escuchar, ¿no? Creo que eso es más factible. Tal vez tienes un montón de ruido y te pones a profundizar y sientes ese ruido y sientes esa emoción y sientes muchas cosas. Y en ese momento empiezas a descubrir cosas. Pero tampoco niego y tampoco creo que sea una cosa que a todos les sirva. Tal vez sirve a otras personas el hecho de silenciarlo para bajar un poco la emoción o el ruido y poder seguir con tus actividades. Ya después ves por qué surgió, ya después analizas, después ya tratas de profundizar en esa sensación, ¿no? Y hasta, no sé si haya formas de revivirlas, de revivir esa situación para ahora sí en un espacio controlado, o sea, controlado por ti, de que en tu habitación, de que en tu casa, de que en algún lugar, o si vas a terapia, pues con el terapeuta o la terapeuta, pues puedas ver qué onda, ¿no? Y revives de cierta manera esa emoción y ahora sí profundizas en ella. Pero creo que no tiene nada de malo ver hacia afuera, siempre y cuando es con qué intención estás viendo hacia afuera. Entonces, pues eso. Creo que el ruido es la emoción hablando, tratando de comunicarse contigo. Y el ruido va a continuar hasta que o se calme o tú la escuches. Porque, no sé, a mí sí me ha pasado de que una vez que le pongo atención al ruido y trato de ver qué estoy sintiendo o veo qué estoy sintiendo, el ruido empieza a descender, a bajar y digo, va, chingón. Y siento la emoción y no sé, es como, no sé, yo me lo imagino como alguien en una jaula, así como de déjame salir, es una emoción, ¿no? Así, déjame salir, y está golpeando las paredes y la puerta, entonces genera mucho ruido, pero realmente solo es eso, la emoción. Entonces, pues eso, no sé, pienso yo, las emociones no son malas, solo son emociones mal canalizadas. Porque hasta en las peleas, pues el enojo te puede servir mucho. En el canto, si estás enojado y quieres gritar, tal vez lo usas como medio para desahogarte y gritas y tu voz sale más fuerte. Entonces, creo que las emociones no son malas, simplemente son emociones mal canalizadas, ¿no? Y esas emociones quieren salir y hay que buscar la forma de poderlas sacar. Si no, es lo que provoca el ruido, desde mi punto de vista, ahorita, de lo que les estoy contando, ¿no? Entonces, pues eso, eso es lo que quería hablar del ruido. Del ruido mental que se conectó con las emociones y que se conectó con otra cosa que no me acuerdo qué fue, pero eso se conectó. Interesante, o lo conecté, no sé, lo que pase primero.
Y ya, tan. Eso es todo el podcast de hoy. Espero les haya gustado. Me gustó hablar del tema, descubrí cosas que no había pensado. Y me ayudó también a ver ciertas cosas que no había visto. O a ponerlo en palabras que no había pensado. Entonces, pues eso, eso es todo. Nos vemos en otro podcast. Bueno, nos escuchamos. Nos escuchamos en otro podcast. No me voy sin antes recordarles, como cada semana, que no me hagan caso de nada de lo que estoy diciendo, porque tú sigues un camino y yo sigo otro camino. Y en este podcast no busco tener razón. En este podcast no busco que me des la razón, ni busco tener la razón. Solo busco yo ver mis pensamientos, busco pues ver yo a ver qué expreso. Si sirve, qué bueno, si no también. Y pues ya, me va y me viene. Entonces, pues nos vemos en otro podcast. Que estén muy bien, les mando un abrazo. Se la lavan y les mando un abrazo en Sofofrusco. Y pues ya, Bye, nos vemos.